Este es el mensaje de toda la serie que tiene que ver con los atributos de Dios, donde me encuentro en un conflicto, porque vamos a hablar de dos atributos, el más amado y el menos amado, el que más nos alegra y el que menos nos alegra. Así que en esta mañana va a ser un mensaje de echarnos, darnos mucho calor y echarnos un balde de agua fría, pero esperamos al final del mensaje poder entender que cada una de estas dos verdades acerca de Dios bendicen nuestra vida. Así que voy a comenzar haciendo dos preguntas. La primera de ellas es: ¿conocemos realmente a Dios? ¿Conocemos de verdad al Señor? Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con esto: si realmente conocemos a Dios, porque nosotros la mayoría somos creyentes de mucho tiempo, muchos años de venir a la iglesia, muchos años de estar en este lugar. Así que la segunda pregunta sería: ¿y cuáles son las evidencias que demuestran, que ponen en evidencia, que sacan a la luz que realmente conocemos al Señor, que la verdad de Dios está en nuestras vidas? Ahora, no son preguntas simples, sencillas, de conocimiento o de sabiduría. Estas preguntas son cruciales para cualquiera de nosotros, porque la respuesta que le demos a esta pregunta determinará nuestra eternidad. Por eso tenemos que responderla con absoluta sinceridad. ¿Realmente conocemos a Dios? Porque sin excepción, indefectiblemente, un conocimiento real de Dios nos lleva a vivir una vida diferente a la del resto, una vida piadosa, una vida que no teníamos antes de conocer a Dios. El conocer a Dios ha sido en nuestra vida un cambio profundo y fundamental. Hoy veremos, como dije al principio, dos aspectos importantísimos de los atributos de Dios. Son dos partes, o las dos partes de una balanza, las cuales generan un equilibrio en el conocimiento de Él. Hoy los pararemos casi en los dos extremos de los atributos de Dios. Veremos el más recordado, el más amado, el más mencionado, aquel atributo del que todos hablan. Inclusive hasta las personas que no conocen a Dios hablan de esta verdad acerca de Dios. El otro atributo es el menos promocionado, el menos hablado, el menos predicado, el que menos queremos recordar, el que menos nos gusta. Veremos estos dos atributos y veremos cómo estos dos atributos son mutuamente necesarios y conforman la esencia de la persona de Dios. El primero de ellos, del que vamos a hablar, es el amor de Dios, o el Dios de amor. La Biblia habla mucho de este atributo y tiene mucho para decirnos al respecto. De hecho, conocemos la mayoría de nosotros más de un versículo que habla acerca del amor de Dios, o habla acerca de lo que Dios, de cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. El más conocido de todo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O primera de Juan capítulo 4, donde habla acerca de que Dios es amor. Así que acerca de hablar del amor de Dios, llena nuestro corazón y dibuja una sonrisa en nuestro rostro. Pero el segundo atributo de ese que les decía, del que no se habla mucho, porque si alguien habla acerca de este atributo, corre el riesgo de ser tildado de religioso, o que se lo califique como una persona que intenta meterle miedo a la gente. Es el Dios de ira. El Dios de ira. Ahora, no se habla mucho acerca de este atributo de Dios, porque se espera que los predicadores hagamos todo lo posible por guardar el prestigio de Dios. Hablar de un Dios de ira no le hace buena prensa al Señor. Nos gusta hablar acerca de Dios que siempre nos ama y de que siempre nos perdona y que siempre está con gracia y misericordia, lo cual es una verdad, pero también necesitamos hablar acerca del Dios de ira, porque la Biblia también habla mucho acerca de esto. Porque lo paradójico de esconder al Dios de ira, de no hablar acerca de Él, es que si no hablamos del Dios de ira, no tiene demasiado sentido el Evangelio de salvación.
sino hablamos de la ira de Dios contra el pecador y contra el pecado y el juicio venidero, el Evangelio pierde sentido, porque el Evangelio es salvación para todo aquel que cree. ¿Salvación de qué? Salvación de la ira de Dios. El Evangelio nos salva. El Evangelio nos salva de la ira de Dios. El Evangelio nos salva. Quiero que lo escuches bien y prestes atención a todo el mensaje para que lo puedas entender, y vamos versículos que hablan acerca de esto. Definitivamente el Evangelio nos termina salvando del Dios de ira. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos estos atributos. Si nuestro concepto de Dios es el de un abuelito bonachón que no le importa lo que los nietos hagan, siempre está contento y los pone en su falda, no importa si ensucian la alfombra, si le tiran la barba, y haga lo que quieren, lo que hagas, ese abuelito siempre te va a amar, entonces va a ser muy difícil pensar en el verdadero amor de Dios. En contrapartida, si creemos que Dios es un Dios de ira, un Dios iracundo, un Dios furioso, un Dios violento, que está esperando que alguien se equivoque para enviar un rayo desde el cielo, que es un Dios que está con el dedo acusador y con el ceño fruncido, irritado y disgustado, será muy difícil contemplar al verdadero Dios de ira. Así que comenzamos con este primer atributo, que es acerca del Dios de amor, y los invito para esto que abran sus Biblias, lo que las abren, y si no que abran su dispositivo, lo que abre el dispositivo, y si no que lean acá, no sé si leerán. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. En adelante. Dice así la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Claramente el texto habla acerca de cómo los hijos de Dios manifestamos el amor de Dios a través de amarnos unos a otros, de la relación que desarrollamos con el prójimo. Pero yo quisiera rescatar solamente aquellos pasajes que hablan acerca de cómo se manifiesta el amor de Dios o cómo Dios expresa su amor para cada uno de nosotros. Lo primero que quiero decir es que Dios es amor. Esto lo encontramos ahí en el versículo 8. Dios es amor. El amor de Dios no es una virtud, no es una emoción, algo que Dios siente en algún momento determinado, sino que Dios es amor. Es parte de su naturaleza. Dios en esencia es un Dios de amor. Por eso todos sus actos son actos de amor. Entender que Dios es amor significa comprender que todo lo que Dios hace, lo hace amorosamente. Esto implica que nuestra salvación, que nuestro consuelo, que nuestro perdón, que nuestra disciplina, que las oraciones contestadas y las que no contesta, todo lo que Él hace en nuestra vida, siempre está envuelto en su inmenso amor. La manera en la cual Dios expresa este amor lo hace de miles de maneras, pero la expresión máxima del amor de Dios la encontramos en estos pasajes que hemos leído. Porque el amor de Dios no es un amor pasivo, no es un amor sentimental o emocional, es un amor verdadero que se expresa por medio de sus actos y de sus obras. El texto que hemos leído dice que Dios demostró su amor, que Dios sigue demostrando su amor para con nosotros, en que envió a su Hijo para que podamos tener vida eterna. Todos nosotros estábamos perdidos y condenados, y Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que podamos tener vida eterna.
eterna. Por eso dice Efesios capítulo 5 en el versículo 2, anden en amor como también Cristo nos amó, que se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, nosotros estamos incapacitados de amar a Dios con un amor natural. Necesitamos un amor sobrenatural. Por eso dice el mismo capítulo 4 de Primera de Juan en el versículo 19, que nosotros no tomamos la iniciativa de amar a Dios. Al contrario, todos nosotros nos reímos de Dios, nos burlamos de Dios, nos alejamos de Dios. Pero Dios, aún a pesar de eso, nos siguió amando hasta atraer nuestra atención y que pudiéramos apreciar el amor que nos tiene. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Dios te amó a vos, Dios me amó a mí, antes de que nos diéramos cuenta de su amor y pudiéramos amarlo. Nos amó aún cuando éramos pecadores. Aun cuando estábamos envueltos en el pecado, Dios nos amaba y estaba esperando que nos diéramos cuenta de la grandeza de su amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tuvimos que hacer nada para que Dios nos amara. No tuvimos que hacer méritos para que Dios nos amara. Dios nos amó aún en aquel tiempo donde yo y algunos de los que están aquí presentes nos reíamos de Dios, le dábamos la espalda a Dios, nos burlábamos de Dios, nos burlábamos de los creyentes. Aún en ese tiempo Dios nos estaba amando, porque Dios es un Dios de amor. Por eso dice el texto que Dios espera que nos amemos unos a otros de la misma manera en la cual Dios nos ama. ¿Cómo define o cómo se define su amor para con nosotros? Dios es amor, y ese amor inigualable es la esencia de todo su ser. Él nos invita a acercarnos por medio de la fe y recibir por la gracia la salvación prometida a todos los que creen. La expresión máxima de su amor, la salvación que no merecíamos. En cualquier sentido, pero especialmente en el sentido de Dios, el amor no es una emoción. Dios ha decidido amarnos siempre. Su amor es permanente, su amor es de cada día, su amor es de todo el tiempo y su amor no cambia. Ahora, Dios no nos ama porque le genera o porque está pensando en Él. El objeto de su amor no es su autosatisfacción. Él no nos ama para sentirse bien. Él se siente bien amándonos. Él se siente bien amando. El amor de Dios no es un amor egoísta como puede ser el amor humano. Te amo porque me brindas alguna clase de placer o alguna clase de emoción. No, Dios nos ama y se goza amándonos. Por eso el amor de Dios, este atributo tan maravilloso, está ligado íntimamente al resto de los atributos. El amor de Dios es eterno. Le dijo el profeta, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mis misericordias. El amor de Dios es eterno porque Dios es eterno. El amor de Dios no es un amor que hoy lo tenemos y que mañana no sabemos si lo tenemos, como puede pasar con cualquier relación humana. El amor de Dios es fiel y permanente porque Dios es fiel. El amor de Dios lo hace con todo su poder y con toda su fuerza porque Dios es omnipotente. El amor de Dios es permanente, el amor de Dios no cambia porque Dios no cambia. No podemos escapar del amor de Dios en ningún lugar que nos escondamos porque Dios es omnipresente. El amor de Dios es justo porque Dios es justo. Es un amor santo porque Dios es santo. Es un amor puro porque Dios es puro. Es un amor que nos atrae, como dijo el profeta Oseas en el capítulo 11, con cuerdas de amor te atraje. Es un amor que viene de Dios, la fuente del amor, porque Dios es amor. Por eso sus hijos
aquellos que amamos a Dios, aquellos que hemos sido alcanzados con su amor, aquellos que experimentamos el amor de Dios, podemos experimentar este amor cada día. Porque Dios nos ama todos los días. Podemos experimentar su amor a través de su cuidado, a través de su protección, a través de sentir su compañía, a través de sentirnos que nos ha dado vida eterna y que somos sus hijos. Él nos ama y nos llama sus hijos. Y definitivamente Dios nos ama como nadie jamás podrá amarnos. Ni siquiera el amor de un padre, de una madre, puede ser mayor al amor de Dios sobre nuestras vidas. Pregúntale a nuestros hijos lo que le hemos enseñado desde pequeño. Le hemos dicho siempre, mamá y papá los aman. Mamá y papá darían su vida por ustedes. Pero el amor de papá y mamá jamás se podrá comparar al amor que Dios tiene sobre la vida de ustedes. El amor de papá y de mamá jamás se podrá comparar al amor que Dios tiene sobre la vida de tus hijos, por más que hagas a tus hijos con toda tu pasión. Siempre será un amor imperfecto, siempre será un amor el amor de Dios es lo más grande que podemos experimentar en esta vida. Por eso necesitamos confiar y descansar en el amor de Dios. Ya sea en la angustia, en la necesidad, en las pruebas de fe, en los momentos difíciles, debemos de recordar de que somos amados por Dios. Somos amados por Dios. Por eso necesitamos despertar esta verdad y vivir agradecidos por el amor inmerecido de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Dios te ama, mi hermano. No importa si tuviste una vida difícil, eso no te califica. Dios te ama. Dice la palabra de Dios que aunque padre y madre te abandonen con todo, Dios te recogerá para amarte. Aunque hayas tenido una infancia de rechazo, aunque hayas tenido una infancia de golpes, de maltrato, de lo que fuera, Dios te ama. Si estás viviendo el amor de Dios por medio del amor que te dieron tus padres y tuviste un amor de paterno, materno imperfecto y estás pensando que Dios es igual, estás equivocado. Dios te ama con un amor perfecto. Dios nos ama como nadie jamás nos podrá amar. Dice el texto, quiero que recuerdes este texto para entrar en el segundo tema, que es el Dios de ira. Quiero que recuerdes este texto. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Quiero que lo recuerdes porque vamos a leer después el versículo 9, que es el que le da cierre a esta idea del amor de Dios y de la ira de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el mismo Dios que nos ama. Es el mismo Dios que es amor. Es el mismo Dios que busca nuestras vidas día a día. También es un Dios de ira. Como dije anteriormente, no hablamos mucho acerca de esto porque tenemos miedo de ser calificados de una manera incorrecta o de generar cierto desprestigio de Dios o de afectar su testimonio o que piensen mal de Él o que piensen mal de nosotros. Pero Dios no necesita que lo defendamos. La verdad que se sabe defender muy bien solito Dios. Lo que Dios desea es que lo presentemos tal cual como a Él se ha revelado, porque el conocimiento de Dios lo tenemos a través de su revelación, que es su palabra. Mirá qué fuerte el texto de Salmo capítulo 7, versículo del 11 al 13. Dios es juez justo. Escuchamos la semana pasada un hermoso mensaje acerca del Dios de justicia. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo está el Señor con el impío? Está airado. Y es más, dice el versículo, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Ese es el Dios de amor. Dios está airado contra el impío, contra el pecador, contra aquel que decide recurrentemente darle la espalda una y otra vez. El texto nos dice que Dios es un juez justo, y lo aprendimos la semana pasada, que cada uno recibirá lo que merece. Dios no pasará por alto al culpable, ni tampoco culpará al inocente, sino que cada uno recibirá
su merecido. Dios es un juez justo que está airado, que rechaza, que desprecia a aquel que le rechaza a Él. Y no solamente un ratito, dice el texto, todos los días. Dios está indignado todos los días por la conducta del pecador. Dios está indignado todos los días con la conducta de desprecio del incrédulo. Dios está indignado todos los días con aquel que recurrente y sistemáticamente le rechaza. Dios está indignado, Dios está lleno de ira contra el pecador. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces no vemos el juicio sobre los malvados y que Dios actúe en pos del castigo de ellos? Porque Dios, además de estar airado, dice su palabra que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Éxodo capítulo 34, cuando el Señor se muestra a Moisés, le da las tablas de la ley. Él dice que se muestra a Moisés y se escucha decir: el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? Como que, cuando preparé este mensaje, así como que corre un frío con la espalda, ¿no? ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la justa respuesta de un Dios santo a los hombres que han tomado la decisión de vivir dándole las espaldas y viviendo como a ellos les parece. No es una ira emocional, un enojo repentino como podemos tener cualquiera de nosotros. No es un acto iracundo, Dios. No, tiene que ver con su carácter. Es la aplicación de su ley. Es una ira revestida de santidad, pero también es una ira justa. Y encontramos en las Escrituras decenas de historias que nos hablan acerca de esto. Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque llegó al límite la paciencia de Dios de un pueblo que se corrompía cada día más. Su ira destruyó a la humanidad en el diluvio porque Dios dijo: me pesa de haber creado la humanidad porque cada día se corrompe más. Su ira llevó a un pueblo al desierto durante 40 años para que toda una generación no pudiera entrar a la tierra prometida. Su ira consumió a toda una familia, a una tribu, porque murmuraron contra el líder de ese momento llamado Moisés. Dios enciende su ira contra los injustos y muchas veces hace justicia visible sobre ellos. Dios tiene sobradas razones para estar airados. Y ahora quiero que busque en su Biblia Romanos capítulo 1. Vamos a leer una porción un poquito extensa, pero déjenme que saque algunas verdades de este pasaje que nos van a servir de mucho. Miren lo que dice el versículo 16 y 17. Y después entramos al pasaje o a la porción que quiero compartir. Dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Amor de Dios. Amor de Dios. Salvación a todo el que cree. En primer lugar a los judíos y también a los que no lo son. Versículo 17. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios que de principio a fin por medio de la fe, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. O el justo entenderá de que la fe es el único camino para su propia justicia. Pero miren el versículo 18. Ahora voy a leer unos cuantos versículos. Quiero que me preste atención si no está leyendo conmigo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad.
Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en sus lascivias unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordios. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que participan o practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regocijan o regodean con los que las practican. Dice el versículo 18, la ira de Dios se desata desde el cielo sobre estos individuos. La ira es el enojo de Dios que se levanta desde el cielo contra los pecadores y perversos que no solamente ofenden a Dios con su conducta, sino que detienen la verdad con injusticia. No dejan correr la verdad, no dejan que la verdad se exprese. Los que conociendo la verdad deciden despreciar esta verdad. Los que conocen la verdad de Dios y deciden despreciar su verdad y crear su propio camino de acuerdo a sus deseos. Le decía a un joven en estos días, lo peor que te puede pasar en tu vida de fe es perder el temor de Dios. Si perdés el temor de Dios, es decir, ese querer agradar a Dios, ese querer reverenciar a Dios con tu vida, cuando le das rienda suelta a tus pasiones y vivís como te parece, sin temor de Dios, habrás perdido todo. Porque si no te importa ofender a Dios con tu conducta, entonces ya no queda nada. Dice el texto que hemos leído, conocieron a Dios, conocieron quién era Dios, pero decidieron vivir haciendo lo que se les venía a las ganas. Dice que no quisieron darle gloria a Dios, ni quisieron reconocerlos en su vida, dándole gracias. Y como resultado de esto, su mente se llenó de tinieblas, de oscuridad y de confusión. Parece que el texto fuera en un crecimiento o en una progresión acerca de cómo la oscuridad va ganando la mente, el corazón y la voluntad de los individuos. Primero comienzo con no me importa lo que Dios dice, yo voy a hacer lo que quiera, y esto se traslada o se convierte en una conducta que termina trayendo oscuridad y tiniebla a la mente. Hace unos días se realizaron en París los Juegos Olímpicos. Ya terminaron, gracias a Dios. La ceremonia de apertura, no todo lo que ocurrió ahí ideológicamente fue una vergüenza, pero la ceremonia de apertura fue una exhibición de perversión y de satanismo desfachatado. Niños bailando sensualmente con adultos, haciendo casi una apología de la pedofilia. Hombres vestidos de mujer, una mujer barbuda vestida de mujer, o un hombre, qué sé yo qué era, haciendo un show. Y miles de detalles perversos más. La ceremonia de clausura fue igualmente perversa y satánica.
Lo que me llamó la atención de todo esto, yo no la vi en la ceremonia, había algunos comentarios en algunos portales, lo que me llamó la atención de esto es que ya no se esconde el infierno. Ya no lo hace así como, che, da vuelta a la canción a ver si no tiene un mensaje subliminal como hacíamos el viejo que quedaba vuelta el cassette. ¿Se acuerdan? Che, fíjate lo que está diciendo. El infierno ya no se esconde. Se coloca delante de nuestros ojos, pero lo peor de todo es que solamente unos pocos pueden verlo. La insensibilidad ha ganado tanto el corazón de la gente que califica actos perversos como arte, como expresión de cultura, como una manera de expresarse. El corazón ha sido tan entenebrecido y tan oscurecido que no puede ver la maldad. Es lo que dice el Señor en este texto, versículo 21. Su mente se llenó de tinieblas, de oscuridad y de confusión. Ahora, no me llama la atención de que esto ocurra en la gente sin Dios. Me llama la atención de que haya creyentes que no puedan darse cuenta y no puedan calificar con autoridad lo que viene del mismo infierno y lo que viene de Dios. El enemigo ha entrado o ha ganado o ha elaborado un proceso diabólico de cauterización de la conciencia, donde poco a poco lo perverso y desagradable a Dios deja de serlo para convertirse en algo culturalmente aceptado. Donde aquello que nos parecía una locura hace poco tiempo comienza a ser parte de nuestra vida y no nos damos cuenta. Redes sociales, internet, son los medios utilizados para conquistar nuestra mente y oscurecerla. Lo santo, lo sagrado, comienza a parecer anticuado, fuera de moda, aburrido, mientras lo perverso se presenta como algo cada vez más atractivo y necesario. Por eso versículos 22 y 23 dice, se creen sabios o se creen vivos, pero en realidad son unos tontos. Ahora, el versículo 24 al 28 a mí me llama mucho la atención. 3 veces repite la misma expresión. Es como que Dios se cansó de llamarlos. Como que Dios se cansó de tocar a la puerta de su corazón. Como que Dios se cansó de tratar de atraerlos con su amor. Y dice el versículo 24, Dios los abandonó. Los entregó a sus pasiones vergonzosas para que hicieran con sus cuerpos lo que quisieran. Versículos 26 y 27. Dios los abandonó para que se entregaran a la lujuria y a las pasiones vergonzosas, fornicación, adulterio, lesbianismo, homosexualismo. Hagan lo que quieran. Versículo 28. Dios los abandonó a sus tontos razonamientos. Dejó que hicieran lo que quisieran. Dios dijo, ya no hay más nada que hacer con esta generación. Dios los abandonó y no se dieron cuenta. Hay un texto en el libro de los jueces que a mí siempre me causa así como un poco de wow, Señor. Es la historia de Sansón. Sansón había vencido y había ganado un montón de batallas y había salido airoso en un montón de situaciones. Pero llegó un día donde hay un texto en el capítulo 16 que dice: el Señor se había ido de Sansón y él no se había dado cuenta. Dios ya no estaba más con Sansón y Sansón pensaba que estaba todo bien. Saldré de esta como en las otras oportunidades. Dios lo había abandonado. Dice el texto que hemos leído que por eso el mundo, alejándose de Dios y oscureciendo sus razonamientos y llevando cada día conductas más perversas, se llenó de un montón de maldad, odio, envidia, homicidios, peleas y todo lo que dice ahí en los versículos 29 y 30. Dios los quiso abrazar con su amor, pero no quisieron entrar en razón. La ira de Dios es una ira justificada porque el hombre sistemáticamente lo ha rechazado, Dice los últimos 2 versículos, 31 y 32 del capítulo 1. Saben bien que los que hacen tal cosa serán condenados o están bajo el juicio de Dios, pero aún así lo siguen haciendo. Y es más, se sienten cómodos con aquellos que practican las mismas cosas que a ellos les gustan.
Estoy en el final del mensaje ya. Tengo que hacerte una pregunta. ¿Con qué clase de gente te sentís cómodo? ¿Con qué clase de grupo de personas que hablan determinados temas es donde vos te sentís como pez en el agua? Donde vos te sentís, hace unas semanas o unos meses atrás, un jovencito viene y me dice: pastor, estoy evaluando fuertemente en cambiar mi grupo de amistad porque la verdad que no son malos chicos, pero no me edifican. Estoy tratando de crear un grupo donde podamos edificarnos mutuamente. Y yo digo: gloria a Dios, te sentís incómodo porque hay una naturaleza tuya que es incompatible con la naturaleza de los otros. Dice: no solamente lo hacen, sino que disfrutan con aquellos que practican las mismas cosas. Mi pastor usaba una frase un poco más coloquial. Él decía: los espíritus se unen. El que es de este espíritu, el que es chismoso, ¿se va a juntar con quién? No le va a decir, no se va a juntar con alguien: no, mira, a mí no me vengas a contar de esas cosas. Se va a juntar con aquel que le diga: contame un poquito más. El que le gusta hablar de porquerías, ¿con quién se va a juntar? Con un grupo de chicos que les gusta tener una vida sana. Y no. Se va a juntar con aquellos que practican las mismas cosas. Ahora, la respuesta de Dios al pecado es la respuesta de Dios al clamor de la tierra por causa del pecado. La tierra clama por la injusticia, la tierra clama por el pecado. Génesis capítulo 4, versículo 10, le dice el Señor al hijo, se me fue el nombre del hijo de Adán y Eva, de Caín, gracias. Le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cada injusticia clama al cielo. Cada gota de sangre derramada injustamente clama al cielo. Cada aborto, cada infidelidad, cada borrachera, cada fornicación, cada pecado clama a Dios desde la tierra al cielo y será juzgado. Ahora, si usted mira el capítulo, yo le invito a que lea todo el capítulo 1 en su casa del libro de Romanos. Usted encuentra que el apóstol Pablo dedica 17 versículos para hablar acerca del Evangelio. La salvación para todo aquel que cree. Y va a dedicar después 15 versículos más para hablar acerca de la ira de Dios. Y nos va a decir cosas impresionantes, increíbles. Nos va a decir que el que sufre la ira de Dios es porque conscientemente ha decidido rechazar a Cristo y seguir su propio camino. Porque Dios es un Dios de amor que se goza en amar, que se goza en perdonar, que se goza en extender misericordia, y que cuando desata su ira es porque no le ha quedado otra salida. De vuelta a Romanos capítulo 5, versículo 8 y versículo, esta vez sí, 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de su ira. Somos salvos de Dios, somos salvos por Dios y somos salvos para Dios. De nuevo, somos salvados de Dios porque Dios derramará su ira sobre todo pecador. Somos salvados por Dios porque el único medio de salvación es la propiciación que Dios nos dio en la obra de Cristo. Y somos salvados para Dios, no para vivir nuestras propias vidas, sino la vida que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Amén. La ira de Dios está vigente y se detiene. La paciencia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios se detiene, pero viene y se manifestará indefectiblemente. Por eso nuestra oportunidad de ser salvo es hoy, ahora, en este tiempo. Hoy es el día de nuestra salvación.
Él coloca su gracia, su amor, su misericordia como la única oportunidad de ser librados de su ira. Es en la justicia de Dios cumplida en Cristo que podemos encontrar perdón y refugio. Nos colocamos bajo su gracia y la justicia de Dios, creyendo en Jesucristo, entregándole nuestra vida a Él y viviendo vidas de acuerdo a su voluntad. En el verano de este año, un amigo de toda la vida, jugamos al fútbol juntos hace, ¿qué? Como 35 años atrás, yo tenía 2, 3 años. Jugábamos al fútbol, viajamos a distintos lugares jugando al fútbol y nos hicimos muy amigos. Él se fue al Chaco, yo quedé en Bahía Blanca, después vine para acá, yo conocí al Señor, ¿no? Nos contactamos por las redes sociales y me invitó para que fuera a pasar unos días ahí a Corrientes, a Resistencia de un lado, Corrientes del otro, ahí a Paso de la Patria, un complejo de cabaña, ahí pasamos unos días hermosos con la familia y un día salimos de pesca. Algunos saben, aunque es un hobby que lo tengo un poco abandonado, pero saben que me gusta mucho la pesca, ¿no? Y dijimos, Río Paraná, sinónimo de surubí, de dorado. Así que nos fuimos a pescar con Matías y con Lucas. Nos alquilamos hicimos un esfuercito y alquilamos una lanchita durante todo el día y nos fuimos a pescar. No pescamos ni mojarritas siquiera. Eso es lo peor de todo, ¿no? Pero el que nos dirigía, el guía de la lancha, nos decía, no, tiene que pescar. Y encima nos decía, no, si yo saqué un dorado y saqué un surubí que no entraba en el mar. Y nosotros la vena así teníamos. Así que estábamos ahí pescando, y de repente en el horizonte del lado del Chaco se veía que venía una tormenta oscura, negra, fea. Y comenzamos a ver que la tormenta era una tormenta eléctrica, comenzamos a ver rayos. Y entonces le preguntamos al que sabía, o que creíamos que sabía, le preguntamos si estaba, no, está todo bien, no pasa nada, pero cada vez la tormenta más cerca. Pero estábamos tan empecinados en pescar, aunque es un bagre, que no nos queríamos ir, estábamos ahí y estábamos de espalda a la tormenta y yo cada tanto me daba vuelta con Matute y la tormenta cada vez estaba más cerca hasta que la tormenta se puso sobre nosotros y nos dimos cuenta de que estábamos en el lugar equivocado cuando un rayo pasó cerca de nosotros. Así que yo creo que tardamos 14 segundos en recoger el río y recoger el agua. El tema es que quedaba el lugar donde estaba la guardería, que se le llama, de la lancha, quedaba como media hora de donde estábamos nosotros. Así que, una lancha de carrera, que escuchábamos los rayos por allá. Y nosotros orábamos como si estuviésemos... De hecho, aprovechamos para hablarle del Señor al muchacho, ¿no? Porque, digo, bueno, por lo menos de morir te vas al cielo, ¿no? El tema es que fue de verdad, le pueden preguntar a Matute para que vea que yo no exagero, fue una situación muy angustiante, porque los rayos caían en el río, muy cerca de donde estábamos nosotros, y nosotros íbamos a no sé qué velocidad era esa lancha que iba así parada, y nosotros orando ahí en la lancha. Así que fue la media hora más larga de nuestra vida, ¿no? Hasta que llegamos al lugar, y así en medio de la tormenta y rayos cayendo para todos lados, metió la lancha en la guardería. Y qué alivio fue cuando pudimos estar bajo techo y pudimos escapar de esa situación. Me pareció una ilustración muy oportuna para el final de este mensaje. La ira de Dios se derramará sobre la humanidad y tal vez mucho más pronto de lo que nosotros creemos. Estamos viendo señales de que la venida del Señor está cerca y anhelamos con todo nuestro corazón de que el Señor venga pronto. Pero el Señor viene con retribución y amor para los que han creído en Él, pero también viene con ira y con castigo para los que han decidido apartarse de Él. Todos nosotros estamos expuestos a la ira de Dios, pero también todos nosotros estamos expuestos al amor de Jesús. Quien cree en Jesucristo es abrazado por su amor. Quien rechaza a Jesucristo está expuesto a la ira de Dios. No existen más alternativas, solo dos caminos. El camino del amor o el camino de la ira. No hay muchos caminos. Ahora la pregunta sería, ¿qué tengo que hacer para ser abrazado por el amor de Dios?
fácil. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fueron las palabras que recibió aquel carcelero que quería suicidarse. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Fueron las palabras consoladoras de aquel hombre desesperado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué caer bajo la ira de Dios cuando podemos caer en sus brazos de amor? ¿Por qué elegir el camino de la perdición cuando podemos escoger el camino que lleva a la vida eterna? ¿Por qué perdernos por la eternidad cuando podemos ser salvados por toda la eternidad? ¿Por qué rechazar el perdón y el amor de Dios cuando Dios lo está poniendo al alcance de tu mano? ¿Por qué quedar bajo la ira de Dios cuando podemos correr a los brazos de su amor hoy mismo? Por eso déjame que termine este mensaje con lo siguiente. Si aún no te entregaste al Señor o al evaluar tu vida te das cuenta de que a pesar de que has ido a la iglesia durante mucho tiempo, en realidad nunca creíste porque tus actos así lo demuestran, porque tu vida no refleja una vida de obediencia al Señor. No dejes pasar esta mañana. Corre a los brazos del amor de Dios. Corre a los pies de Jesucristo. Él te ama como nadie te va a amar. Quiere abrazarte con su amor y perdonarte por toda la eternidad. Hoy podemos escoger por Dios. Hoy podemos entregar nuestra vida a Él. Hoy puede ser el día de tu salvación. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No tengo más que invitarte en esta mañana, si aún lo has hecho, o te has alejado de Dios, o consideras que tu amor por Dios ha cambiado. No tengo más que invitarte en esta mañana a que vengas a los pies de Cristo. Él quiere abrazarte con su amor, quiere perdonarte y quiere darte vida eterna. Ponete de pie, vamos a orar.